Buenas tardes, soy Alfonso Carrascosa y os voy a hablar de el origen católico del CSIC. Traía una presentación en base a un tiempo, pero voy a ser todo lo breve que pueda. No voy a entrar en demasiado detalle, más que nada porque todo lo que voy a contaros está escrito más que escrito y publicado y más que publicado. Es una cosa que llevo estudiando ya unos años y, por lo tanto, voy a daros incluso referencias donde algunas de ellas incluso gratuitamente podéis acceder, bajaros los libros, los PDFs. Esto está ya bastante escrito y estoy muy contento de estar aquí por vez tercera en la Universidad Católica de Ávila hablando de conciliación, ciencia, fe. Y quiero agradecer a la Sociedad de Científicos Católicos Españoles que me haya invitado a participar en este evento. Enrique, muchas gracias. También a la Universidad Católica de Ávila albergar esta charla. Gracias, Rosario. Que tiene, bueno, pues por objeto el hacer presente, hacer patente, visibilizar esta efeméride de que hace 85 años que se fundó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sabéis es la institución científica más importante de la España, una de las más importantes de Europa y está entre las 10 primeras instituciones públicas en investigación científica del mundo. Forma parte de ella, con actual destino en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Qué menos que recordar a mi querido compañero José Andrés Gallego, que fue rector de esta Universidad Católica de Ávila en el año 97-98, científico del CSIC, historiador de referencia, también católico, que os recomiendo a todos como cabecera de lectura de la historia contemporánea de España, que es un poco también la historia del CSIC, el profesor José Andrés Gallego, que es quien veis ahí abajo. Se produce esta efeméride en el año Cajal, porque el 2022 fue declarado por el gobierno el año Cajal y para celebrar el 170 aniversario del nacimiento de este insigne científico, y se dijo que la celebración iba a durar 5 años, con lo cual todavía estamos dentro y por lo tanto estamos celebrando el año Cajal, cuyo museo podéis visitar precisamente la institución en la cual ahora trabajo yo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Como comprenderéis, en el CSIC Cajal es persona de culto. Apenas echó a andar el CSIC, pues se organizó la recogida de todo el material que habría utilizado Cajal, se montó un museo como se pudo y ahora pues se ha ampliado su exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y como digo, estamos dentro de esta efeméride. Yo de la catolicidad de los orígenes del CSIC llevo hablando así públicamente aproximadamente desde el año 2006. Hice una brevísima reseña en este diario que ya desapareció, Alba, y fue entonces cuando acuñé este término, católicos y científicos, que no me encontraba en Internet gran cosa cuando lo metía, y entonces decidí pues hacerlo como percha, convertirlo en percha para hacer todo el trabajo que vengo desarrollando en torno a él. Y este fue el primer articulito que escribí. La trazabilidad del catolicismo en los orígenes del CSIC es muy sencilla. Hay una parte que es documental, este es el decreto fundacional, marca en su preámbulo como objetivo fundamental la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias. En el CSIC se lleva a cabo la profesionalización de la investigación científica, que no es otra cosa que la liberación de docencia de las personas que generaban conocimiento. Esto se lleva a cabo en el CSIC. También en la simbología, aquí veis el árbol luliano de representación de la unidad de todas las ciencias, ideado, a la derecha tenéis un original por San Raimundo Lulio, San Ramón Llull, que es quien inventó este modo de representar las ciencias y es el emblema del CSIC. Por tanto, la catolicidad del CSIC también es muy fácil rastrearla por la simbología. Esta es una imagen anecdótica. A la izquierda veis el árbol luliano y a la derecha veis las distintas representaciones. A la derecha del todo están las representaciones que se han dado cuando los gobiernos eran del espectro de ideologías herederas del Frente Popular. Arriba tenéis el árbol de la ciencia del gobierno de González. A la mitad tenéis una representación que se intentó que se convirtiera en el árbol de la ciencia
en la administración de Zapatero. Nosotros le llamamos el lazo, es una escultura, no sé si se verá bien. Y abajo del todo es el actual, que también forma parte, que también es un producto del periodo de gobierno de Zapatero. Lo que quiero poneros de manifiesto es que el árbol luliano, que es una representación eminentemente católica, pues está perseguido, sufre su persecución. O sea, se desdibuja, se minimiza, se ha intentado quitar, pero no se ha conseguido quitar, porque marca los orígenes católicos del CSIC. También este es un monumento digno de ser visitado, que forma parte de los edificios del campus serrano del CSIC, una iglesia que se construye apenas comenzada la andadura del CSIC, que se llama la Iglesia del Espíritu Santo, en la que todavía hay culto y que forma parte, como digo, de las instalaciones originarias del CSIC. El patrono del CSIC es San Isidoro de Sevilla y tenéis una reliquia que se venera y que se guarda también en esta iglesia, un eminente científico sabio de la Edad Media, a quien se le rinde culto, como no podía ser de otra manera, y que marca también, en cuanto a simbología se refiere, el origen católico del CSIC. Pero yo voy a comentaros brevísimamente la trayectoria vital de las personas que ponen en marcha el CSIC, que son estas 5 personas que veis aquí. El primero de ellos, José Ibáñez Martín, con una doble licenciatura en Historia y en Derecho. Cuando fue a iniciar el doctorado, es que se muere su padre y se tiene que hacer cargo de la familia. Oposita a cátedra de instituto, la saca con el número 1 de España, sale hasta en los periódicos. Toma posesión en Murcia, allí inicia su carrera política y finalmente acaba haciendo carrera política, de tal manera que en la Segunda República es parlamentario de la CEDA. Estallada la guerra civil, pues se refugia en la embajada de Turquía con sus hijitos y desde allí puede huir de una muerte segura. Él siempre se consideró, no obstante, heredero intelectual de Menéndez Pelayo y formaba parte de la Asociación Católica, entonces Nacional de Propagandistas, que es la promotora del CEU. O sea, era una persona eminentemente creyente y practicante, que además fundó esta revista, Arbor, que cumple este año 80 aniversario y que es la revista generalista de tirada continua mayor de la historia de España, revista científica cuyo primer director fue un sacerdote agustino, que le veis ahí, José López Ortiz, y que manifiesta también la catolicidad de los orígenes del CSIC. Ibáñez Martín ha recibido a lo largo de su vida elogios en forma de monografías. Este es un libro publicado en el 98 por la editorial Fernando el Católico, en el que se recopilaba un poco pues, todo lo referente a su figura, pero también se puede considerar elogios lo dicho por varios premios Nobel acerca de la obra del CSIC. Esto lo dijo en el año 45 Theodor Svelberg, premio Nobel de Química, 1926, que nunca había visto una cosa semejante al CSIC, que fue una sorpresa, vinieron invitados a celebrar el 10º aniversario y que ni siquiera en América había visto nada comparable a la ayuda que en España, a través del CSIC, se estaba prestando al desarrollo científico español. No es el único premio Nobel que elogiaba la puesta en marcha del CSIC en el año 40, este es otro premio Nobel, que decía: en Madrid hemos visto lo que un país pobre que comprende realmente la vital necesidad de una investigación científica y técnica puede hacer por el fomento de la ciencia cuando se lo propone, seriamente. Es decir, esta institución de orígenes católicos, fundada por católicos, pues fue una institución que supo vertebrar, después del tremendo trauma de la guerra civil, la investigación científica en España y desarrollarla. Y además, Ibáñez Martín hizo otra cosa que fue constante en todos los miembros que pusieron en marcha el CSIC, que fue elogiar la etapa anterior del desarrollo científico español en el siglo XX, elogiar a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. De modo que, en cierta medida, y esto no lo he dicho yo, se dice comúnmente, el CSIC podría considerarse una continuación de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, ciertamente con una proyección mayor y con un número mayor de pensiones, con una duración mayor, etc. Todo esto y más cosas podéis ver en este libro, que está gratuito en el repositorio del CEU, José Ibáñez Martín en la ciencia española, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tuve el honor de escribir con otros 2 historiadores hace ya unos años. Este libro, como digo, es un PDF que os podéis bajar gratuitamente.
La segunda persona, cuya catolicidad es incontestable, que tuvo un papel protagonista muy importante en la puesta en marcha del CSIC, es José María Albareda. Educado como José Ibáñez Martín durante la Edad de Plata, se licenció en farmacia, se licenció en químicas, se doctoró en ambas carreras. Y este no fue una persona que desarrollara una actividad política, pero sí científica. Recibió varias pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios, incluso pensiones internacionales. Se hizo un especialista en la edafología, que era una ciencia emergente entonces, hasta el extremo de que Enrique Moles, un mítico químico de la Edad de Plata, le propuso crear una cátedra que él dirigiera para impartir esta rama de la ciencia que básicamente se ocupa del suelo y que tan importante es en el desarrollo de la agricultura. Él ganó también cátedra en el instituto y fue uno de los miembros del equipo de huida de San José María Escrivá de Balaguer. Tuvo que exiliarse también, porque en Madrid personas con este perfil eran asesinadas, y fue uno de los encargados, digamos, de que se produjera la evasión. Ahí veis una foto de San José María Escrivá de Balaguer. Terminó ordenándose sacerdote, como lo veis abajo en el cantamisa en la Basílica del Pilar, y fue miembro primero de la Asociación Católica de Propagandistas y luego, a partir del año 37, se incorporó al Opus Dei. Severo Ochoa le elogia sin ningún tipo de dudas. Dice, sin Albareda el CSIC tal vez no hubiese existido y sin él no hubiera llegado la biología y dentro de ella la bioquímica española a alcanzar el grado de desarrollo que tiene en el momento actual. El trabajo del CSIC fue de muchísima más envergadura que el de la JAE, dicho por Severo Ochoa en el año 75. A la izquierda veis a Gregorio Marañón, un intelectual de la Tercera España, que también se exilió desde el Madrid del Frente Popular, que dijo cosas elogiosas acerca de la figura de Albareda, como por ejemplo, y su ejecutor incansable y atendiendo todos los detalles, abierto a las sugestiones cualesquiera que fuesen, sobre todo lleno de un entusiasmo callado, discreto, pero sin desmayos, ha sido José María Albareda. Este cura católico, que fue un científico muy relevante, fue el secretario general fundador del CSIC. José Ibáñez Martín fue el presidente fundador del CSIC, hizo pareja con él, hizo el desarrollo de el estatuto de puesta en funcionamiento, etcétera, y luego se ocupó y trabajó toda su vida hasta su fallecimiento en el CSIC. Además fue el rector de la primera universidad moderna católica española privada, la Universidad de Navarra. Fue el primer rector. Elogios de Albareda se encuentran en muchos sitios. César Nombela, que nos dejó tristemente el año pasado, pues habló de él y elogió la figura de Albareda y dijo que en las circunstancias en las que el CSIC se puso en marcha probablemente fuera la única opción de revitalizar el desarrollo científico español. César Nombela es una figura bastante reseñable, también un científico católico. El que no es católico, que a mí me dio clase, Francisco Díaz Pineda, este profesor de ecología que veis aquí abajo, también situaba en el origen de su vocación a la ecología la de su maestro Manuel Losada, científico católico, por cierto, todavía vivo, y discípulos de Albareda. Señala a Albareda como el origen de la llegada de la ecología a España, como así fue. De hecho, el primer instituto, o la primera institución científica con el nombre de ecología fundada en España fue el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, fundado en el 42 como parte del CSIC. Albareda también rindió homenaje a la Junta de Ampliación de Estudios, entre otras cosas porque él había sido pensionado por ella y dijo palabras elogiosas hacia ella. Aquí recojo algunas. Todas ellas, y sobre todo su pensamiento, Conciliación Ciencia-Fe, las podéis ver en este libro que tuve el honor de reeditar en 2011, en el cual hago una introducción donde podéis encontrar muchísima información sobre la vida de la investigación de María Albareda y además, que no es otra cosa que la liberación de docencia de las personas que generaban conocimiento. Esto se lleva a cabo en el CSIC. También en la simbología, aquí veis el árbol luliano de representación de la unidad de todas las ciencias, ideado, a la derecha tenéis un original por San Raimundo Lulio, San Ramón Llull, que es quien inventó este modo de representar las ciencias y es el emblema del CSIC. Por tanto, la catolicidad del CSIC también es muy fácil rastrearla por la simbología. Esta es una imagen anecdótica. A la izquierda veis el árbol luliano y a la derecha veis las distintas representaciones. A la derecha del todo están las representaciones que se han dado cuando los gobiernos
eran del espectro de ideologías herederas del Frente Popular. Arriba tenéis el árbol de la ciencia del gobierno de González. A la mitad tenéis una representación que se intentó que se convirtiera en el árbol de la ciencia en la administración de Zapatero. Nosotros le llamamos el lazo, es una escultura, no sé si se verá bien. Y abajo del todo es el actual, que también forma parte, que también es un producto del periodo de gobierno de Zapatero. Lo que quiero poneros de manifiesto es que el árbol luliano, que es una representación eminentemente católica, pues está perseguido, sufre su persecución. O sea, se desdibuja, se minimiza, se ha intentado quitar, pero no se ha conseguido quitar, porque marca los orígenes católicos del CSIC. También este es un monumento digno de ser visitado, que forma parte de los edificios del campus serrano del CSIC, una iglesia que se construye apenas comenzada la andadura del CSIC, que se llama la Iglesia del Espíritu Santo, en la que todavía hay culto y que forma parte, como digo, de las instalaciones originarias del CSIC. El patrono del CSIC es San Isidoro de Sevilla y tenéis una reliquia que se venera y que se guarda también en esta iglesia, un eminente científico sabio de la Edad Media, a quien se le rinde culto, como no podía ser de otra manera, y que marca también, en cuanto a simbología se refiere, el origen católico del CSIC. Pero yo voy a comentaros brevísimamente la trayectoria vital de las personas que ponen en marcha el CSIC, que son estas 5 personas que veis aquí. El primero de ellos, José Ibáñez Martín, con una doble licenciatura en Historia y en Derecho. Cuando fue a iniciar el doctorado, es que se muere su padre y se tiene que hacer cargo de la familia. Oposita a cátedra de instituto, la saca con el número 1 de España, sale hasta en los periódicos. Toma posesión en Murcia, allí inicia su carrera política y finalmente acaba haciendo carrera política, de tal manera que en la Segunda República es parlamentario de la CEDA. Estallada la guerra civil, pues se refugia en la embajada de Turquía con sus hijitos y desde allí puede huir de una muerte segura. Él siempre se consideró, no obstante, heredero intelectual de Menéndez Pelayo y formaba parte de la Asociación Católica, entonces Nacional de Propagandistas, que es la promotora del CEU. O sea, era una persona eminentemente creyente y practicante, que además fundó esta revista, Arbor, que cumple este año 80 aniversario y que es la revista generalista de tirada continua mayor de la historia de España, revista científica cuyo primer director fue un sacerdote agustino, que le veis ahí, José López Ortiz, y que manifiesta también la catolicidad de los orígenes del CSIC. Ibáñez Martín ha recibido a lo largo de su vida elogios en forma de monografías. Este es un libro publicado en el 98 por la editorial Fernando el Católico, en el que se recopilaba un poco pues, todo lo referente a su figura, pero también se puede considerar elogios, lo dicho por varios premios Nobel, acerca de la obra del CSIC. Esto lo dijo en el año 45 Theodor Svelber, premio Nobel de Química, 1926, que nunca había visto una cosa semejante al CSIC, que fue una sorpresa, vinieron invitados a celebrar el 10º aniversario y que ni siquiera en América había visto nada comparable a la ayuda que en España, a través del CSIC, se estaba prestando al desarrollo científico español. No es el único premio Nobel que elogiaba la puesta en marcha del CSIC en el año 40. Este es otro premio Nobel que decía: en Madrid hemos visto lo que un país pobre que comprende realmente la vital necesidad de una investigación científica y técnica puede hacer por el fomento de la ciencia cuando se lo propone, seriamente. Es decir, esta institución de orígenes católicos, fundada por católicos, pues fue una institución que supo vertebrar, después del tremendo trauma de la guerra civil, la investigación científica en España y desarrollarla. Y además, Ibáñez Martín hizo otra cosa que fue constante en todos los miembros que pusieron en marcha el CSIC, que fue elogiar la etapa anterior del desarrollo científico español en el siglo XX, elogiar a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. De modo que, en cierta medida, y esto no lo he dicho yo, se dice comúnmente, el CSIC podría considerarse una continuación de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, ciertamente con una proyección mayor y con un número mayor de pensiones, con una duración mayor, etc.
Todo esto y más cosas podéis ver en este libro, que está gratuito en el repositorio del CEU, José Ibáñez Martínez, La ciencia española, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tuve el honor de escribir con otros dos historiadores hace ya unos años. Este libro, como digo, es un PDF que os podéis bajar gratuitamente. La segunda persona, cuya catolicidad es incontestable, que tuvo un papel protagonista muy importante en la puesta en marcha del CSIC, es José María Albareda. Educado como José Ibáñez Martín durante la Edad de Plata, se licenció en farmacia, se licenció en químicas, se doctoró en ambas carreras. Y este no fue una persona que desarrollara una actividad política, pero sí científica. Recibió varias pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios, incluso pensiones internacionales. Se hizo un especialista en la edafología, que era una ciencia emergente entonces, hasta el extremo de que Enrique Moles, un mítico químico de la Edad de Plata, le propuso crear una cátedra que él dirigiera para impartir esta rama de la ciencia que básicamente se ocupa del suelo y que tan importante es en el desarrollo de la agricultura. Él ganó también cátedra en el instituto y fue uno de los miembros del equipo de huida de San José María Escrivá de Balaguer. Tuvo que exiliarse también, porque más de personas con este perfil eran asesinadas, y fue uno de los encargados, digamos, de que se produjera la evasión. Ahí veis una foto de San José María Escrivá de Balaguer. Terminó ordenándose sacerdote, como lo veis abajo en el cantamisa en la Basílica del Pilar, y fue miembro primero de la Asociación Católica de Propagandistas y luego, a partir del año 37, se incorporó al Opus Dei. Severo Ochoa le elogia sin ningún tipo de dudas. Dice, sin Albareda el CSIC tal vez no hubiese existido y sin él no hubiera llegado la biología y dentro de ella la bioquímica española a alcanzar el grado de desarrollo que tiene en el momento actual. El trabajo del CSIC fue de muchísima más envergadura que el de la JAE, dicho por Severo Ochoa en el año 75. A la izquierda veis a Gregorio Marañón, un intelectual de la Tercera España, que también se exilió desde el Madrid del Frente Popular, que dijo cosas elogiosas acerca de la figura de Albareda, como por ejemplo, y su ejecutor incansable y atendiendo todos los detalles, abierto a las sugestiones cualesquiera que fuesen, sobre todo lleno de un entusiasmo callado, discreto, pero sin desmayos, ha sido José María Albareda. Este cura católico, que fue un científico muy relevante, fue el secretario general fundador del CSIC. José Ibáñez Martín fue el presidente fundador del CSIC. Hizo pareja con él, hizo el desarrollo de el estatuto de puesta en funcionamiento, etcétera, y luego se ocupó y trabajó toda su vida hasta su fallecimiento en el CSIC. Además fue el rector de la primera universidad moderna católica española privada, la Universidad de Navarra. Fue el primer rector. Elogios de Albareda se encuentran en muchos sitios. César Nombela, que nos dejó tristemente el año pasado, pues habló de él y elogió la figura de Albareda y dijo que en las circunstancias en las que el CSIC se puso en marcha probablemente fuera la única opción de revitalizar el desarrollo científico español. César Nombela es una figura bastante reseñable, también un científico católico. El que no es católico, que a mí me dio clase, Francisco Díaz Pineda, este profesor de ecología que veis aquí abajo, también situaba en el origen de su vocación a la ecología la de su maestro Manuel Losada, científico católico, por cierto, todavía vivo, y discípulos de Albareda. Señala a Albareda como el origen de la llegada de la ecología a España, como así fue. De hecho, el primer instituto o la primera institución científica con el nombre de ecología fundada en España fue el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal, fundado en el 42 como parte del CSIC. Albareda también rindió homenaje a la Junta de Ampliación de Estudios, entre otras cosas porque él había sido pensionado por ella y dijo palabras elogiosas hacia ella. Aquí recojo algunas. Todas ellas, y sobre todo su pensamiento, conciliación ciencia-fe, las podéis ver en este libro que tuve el honor de reeditar en 2011, en el cual hago una introducción donde podéis encontrar muchísima información sobre la vida de José María Albareda y además, con consideraciones sobre la investigación científica, pues él da por finalizado los escritos de su pensamiento de conciliación ciencia-fe, como digo, que además es un libro que tiene muchísimo valor en cuanto a historia de la ciencia se refiere, porque Albareda conocía muy bien el entramado científico de muchas naciones del momento en el cual el CSIC se pone en marcha. El primer vicepresidente, fundador del CSIC, es Antonio Gregorio Rocasolano.
un químico muy insigne de la Universidad de Zaragoza, donde se formó además Albareda, catedrático de Química en la Universidad de Barcelona, catedrático de Química en la Universidad de Zaragoza, hizo un postdoc en Francia, fundó la Academia de Ciencias Físicas Químicas Naturales de Zaragoza. Fue una persona que fue visitada por Einstein en 1993 cuando vino a España, invitado por las autoridades, por el rey Alfonso XIII. Pues uno de los laboratorios que visitó fue el de Antonio de Gregorio Rocasolano, un hombre bastante importante en la historia de la química de la Edad de Plata. Este señor no se conocía su religiosidad, yo tuve la suerte de indagar sobre ella y encontré dos textos, que son estos que os pongo aquí, que dan noticia cumplida de la misma. Uno de ellos, que hace referencia a los ejercicios espirituales que tenía costumbre de realizar todas las Semanas Santas, y el de abajo, uno que forma parte de un prólogo de una obra que se puede comprar de segunda mano, en el cual el propio Rocasolano dice: pero quien se oriente tomando como guía la revelación y las enseñanzas del Creador, que quiso hacerse hombre para que pudiéramos comprenderle, queda libre de fantasías inútiles y de vacilaciones perturbadoras, etc. Este es el primer vicepresidente fundador del CSIC. O sea, el presidente es de la Asociación Católica de Propagandistas, el primer secretario general es del Opus Dei. Antonio de Gregorio Rocasolano es una persona de fe, que no forma parte de ninguna realidad eclesial, pero que también, evidentemente, es un católico practicante y un insigne e importantísimo científico de la época. El segundo vicepresidente fundador es Miguel Asín Palacios, cura católico, uno de los islamistas más importantes del siglo XX español, que tuvo además como maestro a Julián Rivera. Se formó en la Edad de Plata, en la Edad de Plata despuntó, fue nombrado de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia Española, de la Real Academia de Historia. O sea, no es una revista que después de la Guerra Civil llega a conquistar posiciones, sino que es un científico ya reconocido antes de la Guerra Civil. Este es el segundo vicepresidente fundador, y el tercero es Juan Marcilla Arrazola, un ingeniero agrónomo, también reconocido en la Edad de Plata. De hecho, la Fundación Española para la Investigación Científica y Ensayos de Reformas, la FENICER, que se desgajó de la JAE poco antes de la Guerra Civil, le dio la dirección del Centro de Investigaciones Vinícolas, un microbiólogo muy importante, que fundó la microbiología enológica en España, fue el tercer presidente fundador del CSIC, vicepresidente, perdón. Me he ocupado de investigarle porque yo también soy microbiólogo de formación, y pongo aquí una parte de uno de sus discursos en el que dice: caminando hacia estas metas, aquellos a quienes Dios en su infinita misericordia ha concedido la gracia de la fe, podemos llegar sin temor ni perjuicios a las últimas consecuencias de nuestras investigaciones, etcétera. Yo me he ocupado de investigar sobre este señor, he hablado con la familia, he recuperado la memoria de su historia. También se libró por los pelos de una checa donde iba a ser asesinado, y se pasó toda la guerra civil custodiando el Santísimo en su casa y guardando ocultos a curas y a monjas para que no fueran asesinados. Este es el tercer vicepresidente fundador del CSIC. Su vida a fondo y su actividad científica la podéis encontrar de manera gratuita en este libro que tengo el honor de coordinar, que es la historia de la microbiología española. Se titula El desarrollo de la microbiología en España, y os lo podéis bajar gratuitamente en la Fundación Ramón Areces. Uno de los capítulos está dedicado a Juan Marcilla. Los reconocimientos de la catolicidad del CSIC se hicieron pronto, nada más ser fundado. Ahí veis unas frases de Pío XII y abajo están unas frases del entonces cardenal Montini, que acabó siendo nada menos que San Pablo VI. Y leo un trocito de que dijo entonces San Pablo VI. Yo formulo mis fervientes votos por su labor, señor ministro, y pido al cielo que la luz divina asista siempre a vuestra excelencia, a fin de que pueda devolver a la cultura española el esplendor y sentido cristiano que tanto la distinguiera. Pero sin duda alguna, lo más insólito, el reconocimiento más insólito y más sorprendente y más interesante, diría yo, es el que se ha producido en los últimos años a partir de la Escuela de Materialismo Filosófico de la Universidad de Oviedo. Las personas ahí veis este joven Lino Camprubí, nieto de Gustavo Bueno, que hace una historia de la ciencia desideologizada. Hubo un momento de su vida en el que se preguntó: ¿pero cómo es posible que España llegara durante el franquismo a ser la 9ª potencia mundial
sin investigación científica, con un nivel bajo de tecnología. Se hizo esta pregunta, hizo la tesis en Estados Unidos y demostró que eso no era verdad. Y lo difunde. Y se confiesa votador de izquierdas, votante de izquierdas y ateo. Pero hace una historia de la ciencia desideologizada. Por lo tanto, es por demás interesante ese libro que veis ahí en la mano, Los ingenieros de Franco. Habla de Alvareda, elogia a Alvareda, dice, ¿cómo es posible que se haya dicho que el Opus Dei es enemigo de la ciencia cuando San José María Escrivá de Balaguer, en Camino, elogia el estudio universitario, elogia las universidades, elogia la investigación científica? Es que es absolutamente absurdo que la gente se haya tragado esto. Eso lo dice un ateo confeso, votante de izquierdas, sin ningún rubor, porque hace una historia de la ciencia desideologizada, no como la que se suele hacer. Abajo está también reseñado. En ese link tenéis en 13 capítulos contado ese libro. Es interesantísimo, por el propio autor, en 13 vídeos. Pero abajo tenéis otro miembro de la Escuela de Materialismo Filosófico de la Universidad de Oviedo, que se llama Carlos Madrid, que habla de la historia de España, de la historia del Imperio Español, de la historia de la ciencia del Imperio Español, como conciliación absoluta ciencia-fe. Como muchos de los científicos de aquella época eran, además, curas, como los obispos fomentaban las universidades, otro ateo confeso, que hace historia de la ciencia desideologizada. Esas conferencias las podéis ver, están en acceso libre y gratuito en Internet. Esta brevísima charla, muy deprisa y atropellada, la tengo también subida a Internet, desarrollada en la web de Mater Mundi, en una serie que he comenzado, que tengo que continuar, que se llama Lo que no te han contado de la ciencia española. Y todo lo que os he dicho y más, e incluso pues cómo se sucede la JAE al CSIC, etcétera, cómo se funda, quiénes funda la Universidad Complutense de Madrid, quiénes funda la Universidad Autónoma de Madrid, personas católicas practicantes, todas ellas, perfectamente trazable, que dejan escrita su fe, y que yo he ido recopilando, he metido en este libro que también podéis adquirir y en el cual cuento todas estas cosas. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra información. Perdonadme el atropello y las prisas, pero yo creo que es mejor así. Gracias.